Una secreta fábrica nazi de misiles. Acompañemos a los exploradores del mar en su recorrido por los túneles inundados, donde durante la Segunda Guerra Mundial miles de hombres murieron construyendo las armas de la venganza de Adolf Hitler. Con más de 100 millones de libros impresos, Clive Cussler es el gran experto en cuentos y aventuras de naufragios. El director del Museo Marítimo de Vancouver, James Delgado, es uno de los principales arqueólogos marinos del mundo. Con más de 20 años de experiencia en buceo de naufragios, Mike Fletcher es un buzo profesional internacionalmente reconocido. El líder del equipo de buceo Econova, John Davis, coordinó búsquedas de naves que naufragaron alrededor del mundo. Juntos, exploran la última frontera del planeta, en busca de verdaderas aventuras de famosos naufragios. Ellos son los exploradores del mar. Exploradores del mar. Soy Clive Cussler. Debajo de una montaña, en el paisaje calmo y ondulante del centro de Alemania, se encuentra una cueva inundada que oculta una trágica historia. Es el terror que sufrieron los esclavos del campo de concentración nazi llamado Dora. Los prisioneros que trabajaron dentro de la montaña excavaron lo que se convirtió en una fábrica secreta subterránea donde los forzaban a ensamblar el cohete mortífero conocido como B-2. Acompáñenos a bucear dentro de estas cuevas inundadas en busca de los misterios que yacen detrás del cohete B-2 y que revelan la historia que nos lleva del Dora a la Luna. Temprano, durante la tarde del 8 de septiembre de 1944, la vecindad de Chiswick, en el oeste de Londres, se vio afectada por una violenta explosión. La misma destruyó edificios y produjo un cráter de 9 metros en el camino. 3 personas murieron y otras 17 resultaron heridas. Fueron las primeras víctimas británicas de una nueva arma mortífera lanzada por las fuerzas alemanas desde Holanda, a más de 300 kilómetros. Durante los 7 meses siguientes, Inglaterra vivió en el temor, mientras se disparaban 1 millar de las nuevas armas de venganza de Hitler, los misiles guiados B-2, a través del Mar del Norte. Junto con la bomba voladora B-1 propulsada por un cohete, la B-2 se adaptó a una nueva era en la guerra moderna. La historia de estas armas es uno de los logros más deslumbrantes ganado a costa de un terror atroz. Al final de la guerra, gran parte de la fábrica de cohetes Mittelware fue destruida por los soviéticos de acuerdo con el Tratado de Potsdam, que negó a Alemania los derechos a este tipo de tecnología. Finalmente, una filtración de agua de la superficie inundó por completo los túneles más bajos. El arqueólogo alemán Willy Kramer fue el primero en explorar las cámaras más bajas inundadas, incluyendo la sala de ensamblaje final, una cueva enorme de más de 15 metros de altura, donde los gigantescos cohetes B-2 se probaban por última vez antes de trasladarlos al campo de batalla. Este lugar, que alguna vez fue la última esperanza de la Alemania nazi, ahora parece congelado en el tiempo, debajo del agua helada. Buceando entre los túneles inundados de Dora. Así lucía para mí. Este viaje en el tiempo comenzó con una reunión para su planificación en la casa de Clive Cussler, en Colorado. Los exploradores del mar realizarán un viaje al centro de Alemania en una expedición como nunca antes se realizó. Bucearán entre los túneles inundados del complejo subterráneo de armas de la Alemania nazi. La historia que no se contó es la labor de los esclavos y los 20.000 que murieron construyendo el túnel. Nunca se escuchaba hablar de Dora, siempre se menciona a Buchenwald y Auschwitz, pero nunca se menciona a Dora. La derrota de Alemania durante la Primera Guerra Mundial fue sellada con el Tratado de Versalles, que limitaba a los alemanes negándoles una fuerza aérea, una artillería y un ejército efectivos. Al poco tiempo, los generales alemanes estaban explorando nuevas alternativas para rearmarse.
Su búsqueda les condujo a un pequeño grupo de fanáticos aficionados de cohetes en un suburbio de Berlín. En 1932, el más prometedor de estos aficionados, Werner von Braun, de 20 años, aceptó un puesto en el Centro de Desarrollo de Armas del Ejército en Kummersdorf, cerca de Berlín. Von Braun deseaba que el ejército financiara su sueño de colocar un cohete en el espacio. 2 meses después de que von Braun comenzó a trabajar con la Wehrmacht, Adolf Hitler fue elegido canciller de Alemania. Mientras los nazis comenzaban a rearmarse, la investigación sobre cohetes comenzó a beneficiarse con fondos que se incrementaban y finalmente ganó una gran prioridad. Hitler se concentró en los misiles balísticos que caían sobre las ciudades enemigas a cientos de kilómetros. Se realizó una gran investigación y se construyó un complejo de producción en medio de la selva, en Peenemünde, sobre una isla en la costa del mar Báltico en Alemania. Hoy, en el tranquilo pueblo vecino, quedan pocos recordatorios para los visitantes de que alguna vez este fue el hogar de los científicos más importantes sobre cohetes en el mundo. Sin embargo, sobrevivió gran parte del complejo de guerra. Aquí en Westward de Peenemünde, los ingenieros de la Luftwaffe desarrollaron el Führer 103, el primer misil crucero del mundo. Los prototipos de esta bomba voladora propulsada a chorro, que más tarde se llamó B-1, fue probada aquí por primera vez. Finalmente las B-1 fueron fabricadas de a miles y lanzadas contra blancos en Gran Bretaña y Bélgica. Los británicos las llamaron Doodlebug, y los 848 kilogramos de altos explosivos del B-1 envolvían un golpe letal. En East Wars de Peenemünde, von Braun y su equipo luchaban para diseñar un misil balístico propulsado por un sofisticado motor de cohete que transportaba 25.000 kilogramos de ataque, 17 veces más poderoso que cualquier cohete existente en aquel momento. Se predijo que el misil volaría a 5 veces la velocidad de la luz. Firme, el equipo superó muchos problemas y fallas. Finalmente, después de 7 años de trabajo, se lanzó con éxito un prototipo desde la costa del Báltico, de Peenemünde. Alcanzó a recorrer 80 kilómetros en el aire y llegó al límite de la atmósfera. El brillante von Braun y su equipo propulsaron una revolución tecnológica. La era del espacio nació. Se incrementaba y declinaba, pero cuando los aliados aumentaron el bombardeo de ciudades de Alemania, se aferró a los misiles como armas de venganza. Los misiles de Peenemünde recibieron nuevos nombres. La bomba voladora se conoció como el Arma de Venganza 1 y el misil de von Braun se convertiría en la terrible B-2. Hoy la planta de energía de la guerra alberga un museo donde los visitantes pueden observar la Peenemünde de 1942, el cabo cañaveral de aquel momento. Los lugares de lanzamiento del B-2 estaban situados dentro de una tina de tierra para contener las explosiones de los lanzamientos exitosos y la destrucción de aquellos que fallaban. La estructura donde se preparaban los misiles estaba cerca. La selva de los alrededores quedó intacta para camuflar el lugar ante los ojos curiosos. Le concedieron permiso al equipo para recorrer las zonas restringidas de las instalaciones, la misma plataforma de lanzamiento del B-2. Detrás de nosotros, en una enorme estructura, se construían los cohetes B-2. Y el lugar donde nos encontramos era donde los transportaban hacia la plataforma de lanzamiento. Los traían hasta aquí y luego ¿a dónde? Allí, en aquella zona, disparaban los cohetes.
John, ¿estamos de pie en medio de la zona de lanzamiento? Estás en el centro del fuego. Estás de pie en la bola de fuego de los primeros cohetes B-2. Es un lugar notable. Aquí la raza humana tocó por primera vez el espacio. Justo aquí. En medio de la escasez de trabajo y de material de guerra, los científicos expertos en cohetes de Peenemünde debían apresurarse con la producción de los B-2. La necesidad desesperada de conseguir mano de obra les hizo tomar una decisión que costaría la vida de miles. Peenemünde adoptó una práctica que ya ejercía la industria alemana, la explotación de los prisioneros de los campos de concentración como esclavos. La rápida militarización de Hitler, junto con su negación a movilizar a las mujeres de Alemania, crearon una crítica escasez de trabajo dentro del Reich. Millones de hombres estaban en el frente, y Alemania recurrió a sus territorios conquistados en busca de trabajadores, a quienes embarcaba hacia Alemania a la fuerza. Como la escasez de trabajo se agudizó, la SS comenzó a alquilar internos de los campos de concentración a las agencias de gobierno y empresas privadas como esclavos. Una provisión extensiva de mano de obra que el empleador podía utilizar hasta la muerte. En 1944, 1 de cada 4 trabajadores en el Reich era uno de estos esclavos extranjeros. Alemania, sin piedad, reunió más de 5 millones de trabajadores extranjeros, quizá 8 millones, incluyendo los prisioneros de guerra y los internos de los campos de concentración, quienes trabajaban dentro de cada sector de la economía alemana. Y mientras trabajaban en beneficio de la madre patria, los empleadores nazis se encargaban de recordar a estos trabajadores su condición infrahumana. Para los directivos de Peenemünde, los esclavos solucionaron muchas de las cuestiones relacionadas con la mano de obra y también otorgaron seguridad. Sellaron la fuerza laboral detrás de alambres de púas cada noche para apoyar el objetivo del secreto. En junio de 1943 llegaron los primeros 200 prisioneros desde el campo de concentración en Buchenwald y los intimaron a trabajar en la construcción de las armas de la venganza de Adolf Hitler. Los informes de inteligencia que sugerían la presencia de una instalación de armas secretas en Peenemünde comenzaron a difundirse en Londres en 1939. Pero recién en 1943, la inteligencia británica pudo verificar estos informes e hizo sonar la alarma. Se piensa que el ataque sobre Peenemünde fue el único ataque con bombardeo de precisión nocturno de los aliados que involucró a todo el Bomberkommando durante la última parte de la guerra. Si caminas sobre el hielo y observas unos pocos metros por delante de ti, tendrás la maravillosa oportunidad de ver la sección del fuselaje de un verdadero bombardero Lancaster que participó del bombardeo de Peenemünde. Ojalá Mike pueda encontrar una placa, un número de serie u otra característica distintiva que podamos usar para identificarlo. Rastrearemos este avión hasta su campo aéreo y descubriremos quiénes componían su tripulación. Jim y Willie, antes de romper el hielo, ¿serían tan amables? Observen rápidamente esto y hagamos una evaluación breve del lugar. Y después decidiremos con cuidado dónde realizar el hoyo. Me agrada cualquier lugar de aquí. Eso me otorga un poco de distancia del avión. Y no creo que llegue a dañar nada. Un hoyo en el hielo. Durante la noche del 17 de agosto de 1943, la Fuerza Aérea Real lanzó un ataque completo. Mientras se realizaba una incursión simulada sobre Berlín para atraer a los caza alemanes, 560 bombarderos arrojaron toneladas de altos explosivos sobre Peenemünde. Nunca antes, tantas naves del Bomberkommando atacaron un objetivo pequeño. La Fuerza Aérea Real estaba decidida a destruir las instalaciones y a matar tantos científicos como fuera posible mientras dormían en sus camas.
Después de dejarse engañar al principio por la maniobra de la Fuerza Aérea Real hacia Berlín, los aviones caza nocturnos pronto realizaron una encarnizada defensa de las instalaciones del cohete. Era muy importante proteger este lugar y a los científicos que trabajaban aquí. Muchos desperdicios. Puedo ver sus burbujas. Veo las burbujas de Mike. Tengo a Mike aquí. Puedo ver su tanque. Aquí está. Si fuera posible, quiero que observe este hoyo. Esta gran cantidad de metal retorcido fue alguna vez uno de los bombarderos más poderosos de la Segunda Guerra Mundial. Los Lancaster, con 4 motores, realizaron 156.000 misiones y arrojaron más de 608.000 toneladas de bombas durante el curso de la guerra. 40 bombarderos se perdieron durante el ataque y 290 hombres aliados. Este bombardero, que yace a pocos metros de su objetivo, fue una de las víctimas de los caza nocturnos alemanes y las baterías antiaéreas que lucharon tanto para proteger el lugar. Este accidente mató a toda la tripulación. En esencia, estábamos buceando en un pantano. El agua era demasiado superficial. El lecho era una combinación de cientos de años de material orgánico putrefacto. Por eso era un desafío verdadero no remover el agua porque era muy superficial. Teníamos solo un par de metros entre la base del hielo y el fondo del lago. Después de consultar a un historiador alemán especialista en el ataque a Peenemünde, se determinó que este Lancaster era del Escuadrón 44 de Rhodesia, con base en el campo aéreo de Dunhall Lodge. Su piloto era Reginald Harding, de Kirkland Lake, Ontario. Otro de los tripulantes, el sargento de vuelo Peter Piniski, era de Cabo Bretón, Nueva Escocia, la provincia donde se encuentra la base de los exploradores del mar. En cuanto a Peenemünde, gran parte de las viviendas y docenas de edificios en las áreas de trabajos de producción y experimentación fueron destruidos. Casi 200 residentes murieron junto con 2 científicos destacados. Pero la mayoría de las bajas eran trabajadores esclavos, muchos de los cuales fueron encerrados en sus cuarteles, sin posibilidades de escapar cuando las bombas británicas caían. Cuando el humo cedía, los gerentes estaban sorprendidos de ver las instalaciones principales aún de pie. Milagrosamente, muchas bombas cayeron sin explotar en el mar. Otras se enterraban en el suelo blando donde la fuerza de la explosión se amortigua. El 25 de agosto, 8 días después del ataque, el personal de Peenemünde recibió órdenes sorprendentes. La reconstrucción se detuvo. Peenemünde resultó estar demasiado expuesto, demasiado vulnerable. La fábrica de cohetes de Hitler fue reubicada en un lugar subterráneo secreto, a salvo de las bombas de los aliados. Las nuevas instalaciones, bajo el nombre en código Mittelwerk, ocupaban los túneles excavados dentro de las montañas Harz, a través de décadas de extracción de yeso. Cerca del pueblo de Nordhausen, los túneles se extendían casi 2 kilómetros adentro de la montaña y proveía más de 1 millón de metros cúbicos de espacio subterráneo. Los trabajadores de la prisión vivían en los túneles en un subcampo de Buchenwald, al que llamaban Dora. Pronto ese nombre se convirtió en sinónimo de muerte. El sobreviviente Leo Fontaine recuerda el horror de ser asignado al Dora por los empleados de la SS, de la oficina laboral de Buchenwald. Después de un momento nos dijeron que iríamos a Dora. Éramos como 300 hombres. Quería saber de qué se trataba Dora. Recorrí a la oficina de empleos para ver si podían decirme algo. Y el mensaje que recibí fue muy directo. No sabemos nada de Dora. Lo único que sabemos es que enviamos muchos prisioneros allí y solo regresaron cuerpos muertos. Hoy el encantador paisaje de Turingia, en el centro de Alemania, es tranquilo y pacífico. Es difícil imaginar que hace medio siglo fue el centro de la producción de la muerte. Donde alguna vez estuvo el campo de concentración Dora, hoy un museo cuenta la historia de aquellos que estuvieron presos allí.
Alguna vez fue una gran herida sobre el rostro de Alemania, pero los años suavizaron sus características de piedra y acero. Las paredes que encerraban a miles de trabajadores ya no están. El césped reemplazó al lodo. El silbido del viento reemplazó los gritos órdenes y los de dolor. Realizaron varios intentos de remover la tierra de la zona del campo anterior durante los últimos 50 años. No solo aquí en Dora, sino también en otros lugares. Y creo que es importante para nosotros y para el futuro preservar este lugar, porque ahora están muriendo los últimos sobrevivientes. Dentro de 10 años ya no habrá nadie que pueda contar lo que sucedió allí 60 años atrás. El campo fue destruido por una administración civil durante los años 50. Cerca del fin de la guerra, este campo albergaba entre 14.000 y 19.000 prisioneros. Los primeros en llegar fueron 128 prisioneros de Buchenwald. Nos colocaron en literas de 4 pisos de alto. Dormíamos sobre las tablas, solo sobre tablas. No había nada, no había colchones ni nada. Solo los pisos. Estaban los pisos, pero no había nada sobre ellos. Solo tierra. Era la época de lluvias. Había mucho lodo. Era todo lo que conocíamos, el lodo. Nos dieron uniformes rayados. No había casi ningún cuartel. Se veían algunos prisioneros caminando como sombras. Les hicieron trabajar en la excavación y explosión para hacer lugar para los enormes misiles. Fueron los primeros de los 60.000 prisioneros que pasaron a través de las instalaciones durante los próximos 2 años. El túnel era un lugar horrible para recorrer, porque sentías que ibas a sofocarte todo el tiempo. No había aire, solo mucho polvo y un ruido increíble. Durante los primeros meses de excavación y recomposición del túnel, los prisioneros vivían, dormían y trabajaban debajo de la tierra, y rara vez veían la luz día. Durante este periodo, entre octubre y diciembre de 1943, fue cuando los prisioneros realizaron los trabajos más increíblemente brutales. Los hombres demacrados cavaban la roca, transportaban canto rodado y manejaban inmensas máquinas con herramientas de mano. Explotaron miles de toneladas de roca en la montaña que luego quitaban en carros desde los túneles. Trabajaban en el frío y la humedad con raciones que no saciaban su hambre. Tiritaban sobre trapos sucios. Sufrieron golpizas salvajes de las manos de los guardias de la SS y de los prisioneros jefes conocidos como capos. Los trabajos que hacían los prisioneros ilustran la brutalidad diaria de su existencia en Dora. Aquellos que morían eran transportados de regreso al crematorio de Buchenwald. Ese era el programa nazi de exterminio a través del trabajo. El funcionario de la SS a cargo, el brigadier general Hans Kammler, también supervisó la construcción de las cámaras de gas de Auschwitz. Él y el ministro de Armamentos completaron la transferencia de la planta de ensamblaje desde Peenemünde a Mittelwerk en 4 meses. Su éxito costó las vidas de más de 1.000 trabajadores esclavos. Es un día frío y gris de diciembre, 2 semanas antes de Navidad. Los exploradores del mar, acompañados por Willy Kramer, entran en las cuevas de Dora por primera vez. Como parte del rescate del lugar histórico, algunos de los túneles fueron modificados como medidas de seguridad para los visitantes. Pero la mayor parte de la red de túneles que se extienden por kilómetros dentro de la roca está tal cual lo dejaron hace 60 años.
recuerdos del pasado ensucian los pisos de piedra. Las máquinas, las herramientas, los componentes del cohete yacen oxidándose en la humedad y la oscuridad. Para acceder desde la entrada hasta los niveles más bajos que están inundados, los exploradores del mar deben continuar dentro de las partes restringidas de los túneles, llevando su equipo de buceo y la cámara sobre rocas rotas y acero dentado. Gran cantidad de acero arrumbado fue alguna vez parte de las bombas voladoras y de las armas diseñadas para diseminar la muerte sobre las ciudades aliadas. Ahora yacen inútiles y olvidadas. Vaya. ¿Es eso? Así parece. Esta es la tronera de 1945. Una fosa nefasta, siniestra y llena de presentimientos para los buzos acostumbrados al mar abierto. Debajo, los túneles de la fábrica estuvieron inundados desde que los norteamericanos dejaron su sombra oculta durante décadas. Mientras el trabajo de expansión de las cuevas continuó hasta el fin de la guerra, la actividad principal de los prisioneros era la tarea menos angustiante: ensamblar las armas. Pero mientras el trabajo era menos brutal, sus captores no lo eran. La muerte era una constante, mientras Dora se convertía en un verdadero campo equipado con su propio crematorio para deshacerse de los muertos. Vimos que el crematorio estaba funcionando. No sabíamos exactamente qué era, pero sentíamos ese olor a carne quemada todo el tiempo. Siempre nos preocupó lo que podía suceder con nuestras familias, pero no podíamos creerlo. Algunas secciones de los túneles poseían líneas de ensamblaje para las bombas voladoras B-1, así como motores para los aviones y otros ensamblajes sofisticados. Pero la mayor parte de Middlewerk se dedicaba a la producción de las B-2. Algunos de los túneles en Dora estaban debajo del nivel del agua. Por eso, mientras funcionaban, había energía y las bombas constantemente extraían agua para evitar que los túneles se inundaran. Cuando las tropas norteamericanas abandonaron la zona, la energía se cortó y las bombas dejaron de funcionar. El agua comenzó a elevarse y finalmente los niveles más bajos de esos túneles se vieron inundados con agua fría y limpia que los selló durante décadas. Debíamos considerar cuidadosamente el hecho de sumergir a nuestros buzos dentro de este hoyo. En la parte superior del mismo, donde estamos de pie, hay una losa de concreto que está inclinada y podría deslizarse hacia abajo dentro de esa abertura en cualquier momento. Nunca vi una zona donde el limo fuera tan fino como en este taller. No tendríamos el lujo de poder filmarlo 2 veces. Si removíamos todo, tomaría una semana al limo asentarse otra vez. Y no podíamos hacer eso. Teníamos solo una posibilidad de filmarlo bien.
El agua dentro de la zona inundada era clara, donde el limo y el óxido no comenzaron a convertirse en lodo. Aún así, mirando hacia la superficie, mis burbujas quitaban trozos de óxido. Podía ver la espuma de óxido sobre la superficie. Mike y Jim están muy cerca del centro del programa de las armas de venganza de Hitler. Los componentes construidos sobre esta cadena de talleres estaban entre los más técnicamente avanzados y con los mecanismos complicados conocidos por la guerra. Quizá las últimas personas que estuvieron aquí antes de esta visita fueron los trabajadores esclavos con trajes a rayas, quienes hace más de 50 años se sentaban a estas mesas con frío y mucho hambre. Los capos y los guardias alemanes de pie observaban por sobre sus hombros mientras producían las piezas finales importantes del arma que cambiaría el mundo. Este es el lugar donde fueron ensamblados los componentes más finos de los cohetes B-1 y B-2, los sistemas de rotación y guía que los mantuvieron sobre el blanco, los circuitos electrónicos y los encendidos que calibraban la salida de combustible hacia los motores. Todos los componentes pequeños e importantes que fueron esenciales para estas armas sofisticadas para entregar sus cargas mortíferas en Londres, Antwerp, París y otros centros civilizados como parte de los esfuerzos de Hitler por aterrorizar a los aliados y debilitar su resolución para la guerra. Podía ver a Mike al final de la habitación y estaba de pie en la entrada que llevaba a otra zona. Nadé hasta él y observé por encima de su hombro y fue increíble. Había pintura todavía sobre las paredes, una repisa, también un escritorio en un rincón. Daba la sensación de que en este lugar de trabajo pequeño y encerrado, y ahora inundado, las personas lucharon y trabajaron hasta el final de la guerra. Mientras los recorrimos juntos, el tiempo parecía literalmente detenido. Es increíble, está tal cual lo dejaron. Realmente se siente como regresar a la oficina o al taller de 1945. Esto es lo maravilloso que significa poder bucear. Sí. Si esto estuviera sobre la tierra y fuera accesible, no quedaría nada. Pero aquí puedes volver y acceder, pero solo en una circunstancia especial. Y con todo este equipo, es posible retroceder en el tiempo. Los informantes de la Gestapo estaban por doquier y trataban muy duramente todo indicio de sabotaje por parte de los prisioneros. Los acusados de dañar las armas de venganza de Hitler sufrían una muerte larga y horrible al final de la cuerda, colgando sobre la plaza de los condenados. Ahorques. A veces uno solo. Pero hubo un caso en que se rumoreó que el muchacho tenía como cordones de los zapatos trozos de cables utilizados en un B-1 o B-2. Eso fue suficiente para colgarlo. La filmación de las tropas norteamericanas libertadoras hablan del horror. Dora no significaba trabajo esclavo, sino trabajo horror. Un esclavo tiene un valor para su dueño, pero para la SS, los prisioneros eran objetos que debían trabajar hasta morir. Luego se desechaban y se reemplazaban. Los prisioneros enfrentaban una paradoja peligrosa. Si no trabajaban, los mataban, pero el mismo trabajo destruía su capacidad de continuar. El trabajo era simplemente posponer la muerte. En septiembre de 1944 salían de las cuevas entre 600 y 700 misiles B-2 por mes. El complejo de fábricas y centros de almacenamiento en crecimiento y los campos de prisioneros ahora se llamaban Mittelbau o Mittelbau-Dora. En noviembre de 1944 la población del campo de Dora solamente ascendía a 14.000. En junio de 1944 se lanzaron los primeros B-1 contra Gran Bretaña. 3 meses después, el primer ataque con B-2 destruyó una vecindad suburbana de París. Se lanzaron más de 3.000 B-2 entre septiembre de 1944 y marzo de 1945. El puerto belga de Antwerp y Londres, Inglaterra, eran los dos blancos más frecuentes. Al final, casi 6.000 cohetes B-2 y miles de bombas voladoras B-1 salían de las líneas de ensamblaje de Mittelwald. Unos 20.000 prisioneros murieron como resultado de su producción. Las armas de la venganza causaron un daño horroroso. Más de 5.000 murieron por las armas B-2 que se dispararon y muchos otros resultaron heridos. Pero estas bajas parecían pequeñas comparadas con las muertes de Dora.
Cada B-2 disparado al enemigo costó las vidas de 3 trabajadores esclavos. El equipo se desplaza a otra sección del túnel. Aquí las bombas B-1 o Doodlebug se producían en masa, de a miles, y se embarcaban hacia lugares de lanzamiento de Francia y Holanda. El B-1, un arma mucho menos sofisticada que el B-2, no solo era más fácil de fabricar, sino también de disparar. Algunos pilotos de caza de los aliados prefirieron hacer girar los misiles con el extremo del ala del avión. Mike nada entre los trozos de las B-1. Aquí había una zona inundada, intacta desde 1945. Imaginen que las vigas del techo soportaron un piso partido. Mientras nos adentrábamos en el túnel, los cohetes tomaban forma. Y en cada etapa las partes se ensamblaban y al final de la línea tenían un cohete completo. Desplazándose sobre y debajo de las vigas, penetrabas en nuevas zonas de almacenamiento de partes. Se podían ver los componentes, grandes como el fuselaje del cuerpo principal o quizá el extremo de la nariz. Y otras zonas contenían partes del motor. No era claro de qué componente se trataba, pero se podían ver las diferencias mientras te desplazabas a lo largo de la línea de ensamblaje. También se veían cosas como las señales originales que estaban allí para designar áreas de componentes diferentes o simplemente como señales de advertencia. Era similar a una fábrica moderna. ¿Notaste distintos niveles de equipos? Ah, sí. Era como un taller o una especie de zona de ensamblaje. Y cada parte representa una nueva función o una nueva estación de piezas para agregar o almacenar. Mientras los rusos se acercaban desde el este y los norteamericanos desde el oeste, la SS comenzó a planear el traslado final de los prisioneros del Mittelbau-Dora. Miles de prisioneros fueron embarcados hacia otros campos en tren bajo condiciones horrorosas. Nos amontonaron en los vagones. Nos encerraron en los vagones con un trozo de pan. Y comenzamos a movernos. Las personas en aquel momento, yo diría la mayoría, ya estaban enfermas. Porque con el paso del tiempo ya eran huesos y piel. No tenían casi carne. Había personas sentadas, muriéndose. De nuestro tren, de nuestro vagón, solo 8 personas salieron vivas. Miles más marchaban por la nieve. En otro lugar de Alemania, la SS tomó a von Braun y su equipo y los llevó a un refugio de montaña. Esperaban que los científicos sirvieran como moneda corriente para comerciar un pasaje seguro cuando los aliados finalmente llegaran. El 11 de abril, la Tercera División Armada de los Estados Unidos y la 104ª Infantería entraron en Dora. Allí descubrieron a 600 personas muriendo de hambre y seres esqueléticos que caminaban esquivando los cuerpos de compañeros muertos. Los médicos norteamericanos establecieron un hospital de emergencia. Otras patrullas entraron en las cuevas y se sorprendieron al ver lo que yacía delante de ellos. Las líneas de ensamblaje estaban intactas, como si estuvieran esperando a los trabajadores. Las autoridades de Estados Unidos, conscientes de que los soviéticos estaban en camino, cargaron los papeles, las partes y unos 100 cohetes parcialmente completos en los automóviles y los embarcaron de regreso a Estados Unidos. Von Braun y su equipo escaparon de sus captores de la SS.
recurrieron a las fuerzas norteamericanas y llevaron los misiles secretos de la Alemania nazi a los terrenos de prueba de Nuevo México. Mittelwerk y Mittelbau-Dora fue entregado a los soviéticos, quienes durante los próximos años quitaron de los túneles toneladas de equipos antes de volar secciones grandes, enterrando la vergüenza debajo de toneladas de rocas. Los rusos también capturaron Peenemünde y su propio plantel de científicos alemanes. Y cuando la paz reinó en el mundo una vez más, comenzó la carrera de la Guerra Fría por el desarrollo de misiles balísticos intercontinentales. Durante los años 50 y 60, von Braun y su equipo trabajaron en la investigación de armas y la carrera espacial en Estados Unidos. El cohete Saturno, que llevó a los norteamericanos a la Luna en 1969, fue el resultado del trabajo realizado por el ahora respetado von Braun y los científicos de Mittelwerk. Los crímenes de Dora fueron olvidados por conveniencia. Finalmente, 15 guardias de la SS y capos de Dora fueron enjuiciados y acusados por los crímenes de guerra. Hans Kammler, el despiadado general a cargo del edificio Mittelwerk, supuestamente arregló su asesinato para evitar ser capturado por los partidarios checoslovacos. Un director del Mittelwerk fue enjuiciado y absuelto. Un comandante del campo de Dora fue colgado por los crímenes cometidos en otro campo. Finalmente, sin embargo, la mayoría de otros perpetradores de Dora nunca fueron sometidos a juicio. En cuanto a von Braun y los demás científicos que trabajaban bajo la protección del gobierno de Estados Unidos, al hablar de Dora, si es que lo hacen, culpan a la SS. No reclaman ninguna responsabilidad por los excesos de los nazis. Y en ese entonces, durante los 60 y los 70, varios sobrevivientes de los campos publicaron relatos sobre la vida en Dora. Los mismos relatan directamente y con implacable claridad los hechos sobre la oscura herencia producto de la búsqueda para saltar al espacio. Mike y Willie llegan al servicio memorial que se realizó durante una reunión de los sobrevivientes de Dora. Estos hombres vinieron de Australia, Israel y de toda Europa para encontrar consuelo en sus recuerdos compartidos del horror. Las cantidades mermaron durante los últimos años, pero no su decisión. Regresaron para recordar a aquellos que perecieron y para celebrar la supervivencia con tranquilidad. El 2002 marcó el 60º aniversario del lanzamiento del primer B-2, el primer cohete que puso al alcance la inmensidad del espacio. Los avances técnicos registrados en pocos años por los técnicos y los científicos de Peenemünde colocaron al hombre en camino al espacio. Pero sus logros y realizaciones posteriores están manchadas por la sangre de Dora. La fabricación de armamento no era casi nada. El principal producto del Mittelbau-Dora era la muerte. Una de las buenas cosas que me sucedieron después de la liberación fue escuchar que había un campo para mujeres también. Y ese campo se llamaba el Totenlager, el campo de la muerte. Pero era solo de mujeres. Entonces, un día decidimos con unos amigos
Ir a ese campo y observar, a ver si quedaba alguien de la familia. Grité en yiddish. ¿Hay alguien aquí que sea miembro de la familia Cav des Frontera? De pronto escuché a mi hermana. Estaba muy enferma, pero escuchó y comenzó a gritar aquí, aquí. Recuerdo que fue uno de los días más felices desde que dejé mi hogar. 60 años después, el hombre llegó a la Luna. Nuestros satélites exploraron los lejanos confines del sistema solar y observaron las estrellas y las galaxias. Los viajes del hombre en el espacio, todas las travesías del pasado y todos los triunfos y las maravillas que aún están por venir, deberían ser un monumento a aquellos cuyo sacrificio ayudó a hacerlo posible. Los prisioneros, los constructores de cohetes de Mittelbau-Dora. Lo que encontramos enterrado en el pasado puede guiarnos al futuro. La historia no es solo el pasado, es la brújula que nos guía al futuro. Revelar nuestro pasado, nuestros triunfos y nuestra vergüenza solo puede incrementar nuestro entendimiento sobre el futuro.